Buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro segundo encuentro de Auditoría 2, en el cual vamos a estar tratando el módulo correspondiente a la unidad que estudia la propiedad, planta y equipo, así como el activo fijo intangible. Dentro de los aspectos que vamos a tocar, es importante mencionar que vamos a resaltar lo que se refiere a la definición, importancia, los objetivos de la auditoría y el control interno de estos conceptos. Para iniciar entonces es importante tomar en cuenta que en lo referido a la propiedad, planta y equipo, nos encontramos lo establecido en las normas internacionales de información financiera, específicamente en la sección 17, en la cual nosotros debemos tomar en cuenta que allí se define lo referido a la propiedad, planta y equipo de la siguiente manera. Se definen como activos tangibles, ¿bien? Que se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, bien sea para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y que se esperan usar durante más de un periodo. Entonces, son bienes tangibles, bienes que podemos tocar, que podemos mover, que podemos percibir, de modo que son activos tangibles que se mantienen para su uso, bien sea de la producción o del suministro de servicios, que también puede ser para arrendarlos a terceros, o que también puede ser con propósitos administrativos y que se esperan usar por lo menos durante más de un periodo en la entidad económica. Tienen como objetivo prescribir el tratamiento contable que debemos darle a las propiedades, planta y equipo, la forma en la cual deben estar registrados en estos estados financieros para que los usuarios puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en esta partida, así como los cambios que haya producido la misma, ¿bien? Para que todos los usuarios de esos estados financieros puedan conocer cómo ha sido el movimiento, cómo han sido los valores, cuál es el uso, cuál es la manera adecuada del registro de esta propiedad, planta y equipo. Además, en esta sección, pues se requiere que la entidad contabilice las propiedades, plantas y equipos a su costo en el reconocimiento inicial, ¿bien? Y posteriormente al costo menos cualquier depreciación acumulada o las pérdidas por deterioro acumuladas. Recordemos que estas partidas de propiedad, planta y equipo están sujetas a la depreciación y entonces luego para esos reconocimientos posteriores debemos tomar en cuenta la depreciación acumulada que haya sufrido las partidas de propiedad, planta y equipo. ¿Cuáles serían los objetivos de la auditoría de la propiedad en plantas y equipos? Bueno, estos objetivos van a estar principalmente dirigidos a distinguir cuáles son las partidas con las cuales cuenta o está en funcionamiento o tiene esa entidad económica, tiene la empresa que están registradas como propiedad, planta y equipo, bien, y que puede distinguirlas de otros activos dentro de la entidad. También identificar cuándo estas partidas reúnen las condiciones para su adecuado reconocimiento en los estados financieros, así como verificar que se haya medido inicialmente al costo y posteriormente tomando en cuenta su depreciación acumulada, alguna pérdida o deterioro de los mismos. Presentar y revelar la información sobre propiedades, planta y equipo en los estados financieros. Identificar cuando una propiedad de planta y equipo debe darse de baja o transferirse a otra clasificación de activo y contabilizar esa baja o transferencia. Demostrar la comprensión de los juicios profesionales esenciales que se necesitan para la contabilización de propiedades, planta y equipo. Entonces ya dijimos que deben estar incorporados a la producción en la empresa, que dependiendo de la actividad puede ser para dar un arrendamiento a terceros o que puede ser utilizada con fines administrativos, ¿bien? Y que además deben permanecer en la empresa por más de un periodo. Entonces,
tenemos que conocer esos juicios, esas condiciones para que se dé la adecuada contabilización, el adecuado registro, el adecuado reconocimiento de esas partidas de propiedad, planta y equipo dentro de los estados financieros. ¿Cuáles serían las características que va a presentar la auditoría para las partidas de propiedad, planta y equipo? Bueno, fundamentalmente la auditoría de la partida de propiedad, planta y equipo va a tener algunas características especiales, como por ejemplo que se observe la medición, además que se observe, por ejemplo, los componentes del costo de esas propiedades de planta y equipo. La medición porque una entidad medirá una partida de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial. Así lo establece la sección 17.9 de las normas internacionales de información financiera y entonces siempre debemos medirla al costo en el momento del reconocimiento inicial. ¿Cuáles van a ser los componentes del costo de esa partida? Bueno, en primer lugar, el precio de adquisición. El precio de adquisición también puede incluir otros factores u otras variables, como por ejemplo los honorarios legales, los pagos por intermediación, si fue importada, se originaron aranceles de importación, impuestos y después también de deducir si hubo, por ejemplo, un lugar o oportunidad de descuentos o rebajas en la adquisición de esas propiedades, plantas o equipos, ¿bien? Entonces, el precio de adquisición, en principio, va a estar constituido por el costo, tomando en cuenta todas las demás variables que originaron esa adquisición, como bien sea, por ejemplo, si fue importado o los impuestos de importación. Además, también el costo de ubicación de ese activo en el lugar que se haya requerido y las condiciones que sean necesarias en ese lugar para la puesta en marcha y funcionamiento de esa propiedad, planta y equipo, así como la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de la partida o la rehabilitación del lugar sobre el cual se piensa llevar o asentar esa propiedad, planta o equipo. De modo que entonces la medición la hacemos al costo como reconocimiento inicial, pero dentro de los componentes del costo tenemos estas variables que acabamos de mencionar. Tendríamos que ver que entonces qué elementos no constituyen costos de la partida de propiedad, planta y equipo. Y tenemos específicamente que los costos de apertura de una nueva instalación productiva no constituyen parte del costo de la propiedad, planta y equipo. Tampoco los costos de la instalación de un nuevo producto o servicio, ni los costos de apertura del negocio para una nueva localización, así como los costos de administración y otros costos indirectos generales y los costos por préstamos. Bien, esas variables, esos elementos no van a formar parte de los costos para el reconocimiento de las partidas de propiedad, planta y equipo dentro del estado financiero. ¿Cómo va a ser el control interno de esta partida de propiedad, planta y equipo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué elementos, qué ideas, qué características debo tomar en cuenta para un adecuado control interno? Nos encontramos que se debe verificar la existencia, la ubicación, la propiedad y o titularidad de los estados en el estado de los activos. Es decir, nosotros debemos verificar físicamente, hacer la toma física para cotejar, para demostrar la existencia de ese activo que estamos registrando, que estamos auditando, que se encuentra registrado como propiedad, planta y equipo. Además, cotejar, revisar, obtener la información, verificar los datos, que la propiedad y la titularidad se corresponden a la entidad económica que se encuentra en auditoría, ¿bien? De modo que estos elementos son esenciales. Tenemos que hacer la toma física, verificar, corroborar su existencia física, así como la titularidad o propiedad por parte de la empresa de esa propiedad, planta o equipo. La designación de responsabilidades de uso y resguardo por escrito y debidamente suscrito. Es decir, quienes van a usarlos y quienes los resguardan, lo más recomendable es que tengan una designación por escrito, que sean los responsables del cuidado, del resguardo, del uso de esa propiedad, planta y equipo.
Verificar si hay traslados de activos, condiciones y cuáles son las características de esos traslados, de esos activos, cómo se han llevado a cabo. Hay el suficiente resguardo, el suficiente cuidado de los activos, de modo que hay que verificar cuáles son las condiciones y características si tenemos algunos en caso de traslado de activos. Cotejar el costo, los valores en libros, los métodos de depreciación utilizados y el valor de los activos. Los costos, ¿por qué? Porque recordamos que hay algunos elementos que forman parte del costo y otros que no van a formar parte del costo. Entonces tenemos que cotejar primero el costo que se haya tomado bajo los parámetros adecuados, correctos. Además, que ese costo esté registrado adecuadamente en los valores en libros. Los métodos de depreciación utilizada. Si el método de depreciación es el método más adecuado de acuerdo a la naturaleza de ese bien y de acuerdo al uso o la actividad que tenga ese bien, así como el valor de los activos en los estados financieros. También debemos diferenciar adecuadamente estas partidas de las propiedades de inversión. Recordamos que propiedad, planta y equipo tienen los fines que mencionábamos y que deben permanecer por lo menos por más de un periodo en la entidad. Mientras que las propiedades de inversión ya nosotros las pudimos analizar en nuestro encuentro anterior y se corresponden con elementos diferentes. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos a título de acotación y dentro de esta actividad formativa para que pudiéramos analizar algunos ejemplos cuando la propiedad, la partida de propiedad, planta y equipo se caracteriza para ser registrada y clasificada e identificada como una partida de propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, pudieran de actividad formativa para que ustedes puedan analizarlo aplicando los conceptos anteriores. Determine si la clasificación se corresponde con propiedad, planta y equipo. Una entidad posee un edificio ocupado por su personal administrativo. Habíamos dicho al inicio que la propiedad, planta y equipo puede ser utilizada con fines administrativos. Una entidad posee una flota de vehículos de motor. Los vehículos son utilizados por el personal de ventas en el desempeño de sus tareas. Habíamos dicho que deben estar incorporados a ese proceso de producción, en este caso, personal de ventas para el desempeño de las tareas. Una entidad posee un vehículo de motor para el negocio exclusivo y el uso privado del director financiero. Aquí tendríamos que analizar, por ejemplo, dentro de ese control interno, las características de la titularidad de ese bien, del uso, de cuál es la actividad que está realizando para la entidad económica y determinar si pertenece o no, según las características y las condiciones, a que pueda ser clasificado como propiedad, planta y equipo. Una entidad posee ganado con animales reproductores para sus actividades agrícolas. La entidad también posee un tractor y un remolque que se utilizan para transportar el alimento al ganado. Aquí hay que hacer una acotación cuando, por ejemplo, se trata de los llamados activos biológicos, ¿sí? Que más que todos, en su mayor parte se refieren a los fines agrícolas. Y entonces aquí lo que formaría parte directamente de la propiedad, planta y equipo sería el tractor y el remolque que se utiliza para transportar el alimento al ganado. Sin embargo, son ciertos escenarios, características que se presentan con la idea de que analicemos cuándo se cumplen las condiciones para que una partida de propiedad, planta y equipo pueda ser clasificada como tal. ¿Qué no incluye la propiedad, planta y equipo? Entonces, no incluye los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, de lectura y de análisis según la sección 34 para las actividades especiales de la sección 34 de las NIFs, de las Normas Internacionales de Información Financiera. Tampoco incluye derechos mineros y reservas mineras tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables o similares. Bien, eso no es parte de la propiedad, planta y equipo, no los incluye como tal. Uno de los principios fundamentales que nosotros tenemos que tomar en cuenta para el reconocimiento de los activos clasificados como propiedad, planta y equipo, entonces serían el control y el uso de los mismos. Bien, el control y el uso de los mismos van a ser características que debemos tomar en cuenta para entonces poder nosotros determinar
y aplicar si se corresponde a propiedad, planta y equipo dentro de la clasificación para que entonces pueda ser registrada como es. Luego nos vamos a encontrar con los activos intangibles. Los activos intangibles se establecen, se definen y se tratan a través de la sección 18 de las NIF para las pymes. Igualmente, en la 17 tenemos la propiedad, planta y equipo, y en la sección 18 nos encontramos con los activos intangibles. Y nos define qué es un activo intangible. Pues un activo que no es de naturaleza física, ¿bien? Se refiere, por ejemplo, a la propiedad intelectual de las empresas, tales como patentes, marcas, derechos de autor, metodología de negocio, entre otros. Como su nombre lo dice, es intangible, no es de naturaleza física, sino que forma parte de elementos que nos pueden, que se utilizan, por ejemplo, para incrementar los ingresos, para políticas de planificación, entre otras que se van a estar caracterizados como, por ejemplo, por las patentes, por las marcas de fábrica, derechos de autor, entre otros. Pueden estar relacionados con la comercialización, es decir, puede utilizarse para la comercialización con fines de aumentar las ventas, por ejemplo, de obtener mayores ingresos. Pueden estar relacionados con el cliente, puede estar relacionado con proveedores, puede tener algún efecto de relación artística, de contratos, de tecnología o de creaciones industriales. Bien, entonces estos elementos van a ser activos intangibles. ¿Cuáles serían las características de los activos intangibles? Nos encontramos primero su identificabilidad. La identificabilidad es susceptible de ser separado de la entidad, o sea, yo puedo separar esa patente de los bienes de la entidad porque necesito identificarlo como un activo intangible. Surge de derechos contractuales o legales con independencia de la entidad igualmente. El control de ese activo intangible, el control es el poder obtener beneficios económicos futuros que procedan y derechos de tipo legal. Bien, normalmente dentro de ese control ya debo estimar que voy a obtener beneficios a futuro con, por ejemplo, esas patentes, esos derechos de autor que puedo controlar, que pueden ser de modo contractual y que por supuesto incluye elementos legales. Y los beneficios económicos futuros pueden ser ingresos ordinarios, ahorros de costos y otros rendimientos diferentes que se deriven. Por ejemplo, el uso de la propiedad intelectual dentro del proceso de producción puede llegar a reducir costos de producción futuros en lugar de aumentar los ingresos de actividades ordinarias futuros. O sea, estamos haciendo un uso de una propiedad intelectual para que tiene como finalidad, que tiene como objeto reducir costos de producción futuros y que no va con miras solamente de aumentar ingresos en actividades ordinarias futuras, sino que en principio su función, su objeto es reducir costos de producción futuros. Bien, entonces esta es la identificabilidad que tenemos que darle, la identidad que es diferente a esa producción normal de la empresa, sino que se utiliza, por ejemplo, como en este caso, estudios relacionados a la reducción de los costos y que además son controlables con beneficios futuros que pueden tener alguna especie de contratos y que además incluyen aspectos legales que van a establecerse para llevar a cabo esa actividad. ¿Cómo se hace el reconocimiento de esos activos intangibles? El reconocimiento de los activos intangibles lo vamos a hacer al momento del reconocimiento inicial. Una entidad mide el activo intangible al costo. Bien. En la sección 18 proporciona una guía de aplicación obligatoria sobre la medición del costo de ese activo intangible para una variedad de circunstancias que dependiendo de cómo sea esa contratación, de cómo se esté realizando, por ejemplo, esa aplicación de ese activo intangible, pues tiene diferentes usos para esa medición de ese activo intangible. Pero en principio lo vamos a reconocer al costo inicialmente. Al realizar reconocimientos posteriores, todos los activos intangibles se miden el costo menos la amortización acumulada. Entonces, aquí utilizamos
o se aplica la amortización acumulada para los activos intangibles e igualmente ese reconocimiento debe también eh, reflejar si hubo alguna pérdida por deterioro de valor acumulados de esos activos intangibles. Bien, entonces, en resumen, para nuestro eh, actividades o para nuestro encuentro del día de hoy, hemos tratado lo que se refiere a esa auditoría de la propiedad, planta y equipo y además de los activos intangibles. Recordando entonces que cuando nosotros nos estamos refiriendo a la propiedad de planta, a la propiedad o a la auditoría de las partidas de propiedad, planta y equipo, tenemos que tomar en cuenta características como, por ejemplo, que son tangibles, que además están incorporados en el proceso de producción o prestación de servicios de esa entidad económica, que además deben durar o perdurar por más de un ejercicio, por más de un periodo en la entidad económica, ¿bien? Que pueden ser bienes que se utilizan, por ejemplo, con fines administrativos, igualmente, que dentro de su control interno es importante verificar, cotejar la existencia física de ese bien, de ese activo, de, bien sea de propiedad, planta o equipo, la existencia física, la titularidad. Es importante dentro del control interno resaltar el cuidado, la responsabilidad de uso, el resguardo de esos activos, así como determinar si los métodos de depreciación que se están utilizando son los más adecuados y que su registro o reconocimiento se haya hecho inicialmente al costo y posteriormente con el reconocimiento de las depreciaciones acumuladas. En el caso de los activos intangibles, entonces, dentro de sus características, comenzamos por mencionar que no son de naturaleza física y que se refieren, por ejemplo, a partidas, a aspectos que nos van a ocasionar o a generar algunos ingresos futuros, como por ejemplo las patentes, los derechos de autor, las marcas, entre otros, ¿bien? Que se consideran todos activos intangibles que se reconocen al costo inicialmente, que la sección 18 nos trae algunas variables dependiendo del uso y aplicación de esos activos intangibles, que luego posteriormente se reconocen aplicando la amortización, ¿bien? Aquí en esos activos intangibles, entonces aplicamos es amortización para reconocerlos posteriormente dentro de los estados financieros. Que igualmente si existen contratos, deben cotejarse, verificarse el rendimiento, los beneficios futuros que se vayan a tener y que se cumpla con todos los aspectos legales que consagra esta aplicación de activos intangibles. Bueno, con esto hemos tratado nosotros, entonces lo referido a la auditoría de propiedad, planta y equipo, desde su definición, características, control interno, reconocimiento y en lo que se refiere a los activos intangibles. Igualmente, agradecida por la presentación de su segunda actividad. Entonces, igualmente cualquier otra actividad, cualquier otro aporte a su orden a través de la mensajería de la plataforma del aula virtual, del IELTSIM, y nos veremos entonces hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias, feliz tarde.